En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el quinto mandamiento de este tema, el cual se refiere a no matar. Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 20, verso 13, no matarás. Y luego el Señor Jesús nos reafirma esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 21-22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Y el numeral 2258 del Catecismo de la Iglesia nos comenta que la vida humana ha de ser tenida como sagrado, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Ese es el fin de la vida humana, llegar a Dios. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo o indirecto a un ser humano inocente. Y eso nos lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe. Debe de haber un respeto total, pleno a la vida humana. Veamos el testimonio de la historia sagrada. En el numeral 2259 nos dice, la Escritura es el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Y esto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 4, verso 8 al 12. Ahí se nos revela cómo desde los comienzos de la historia de la humanidad, la presencia en el hombre de la ira y de la codicia han sido las consecuencias del pecado original, y por esto muchos llegan a matar, como fue el caso de Caín. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho?, le dice. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y bueno, ahí está en Génesis capítulo 4, verso 10 al 11. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como un don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre, desgraciadamente. Y fíjense lo que nos dice más adelante la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 9, versos 5 al 6. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Y recordemos aquella parte del Nuevo Testamento cuando en Getsemaní llegan a apresar a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, de una manera temeraria, saca su espada y le corta una oreja a Malco, ¿sí?, que era uno de los servidores de Pilatos, que trabajaba para él. Y bueno, el Señor Jesús enseguida lo
lo amonesta de una manera fuerte y le dice: guarda la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y él enseguida, si se dan cuenta, repara esta falta, esta maldad, y le pone la oreja a Marco, que ya se le había desprendido, ¿no? Entonces ahí hay una amonestación muy clara sobre lo que es verdad cuando a veces el hombre quiere tomar la justicia por su propia mano. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro punto que también es muy importante dentro de este mandamiento, y es el respeto de la dignidad de las personas, el respeto que todos debemos a los demás y que también nos deben a nosotros, especialmente a nuestra alma, al alma del prójimo, y se llama escándalo. Fíjense nada más. El numeral 2284 nos dice: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y contra el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si, por acción u omisión, arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Y eso a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cómo a veces con nuestros actos escandalizamos a otros. Y los escandalizamos en el sentido de que a ellos se les hace atractivo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y a ellos se les hace fácil hacerlo también. Y entonces, ¿verdad? Pues nos volvemos maestros de actos impuros, de actos que atentan contra el alma, contra la salvación de los demás. Y es cuando ahí se vuelven faltas gravísimas. El escándalo adquiere una gravedad particular según también, fíjense, la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Y esto, pues, es más, ¿no? Inspiró a nuestro Señor Jesucristo para que nos dejara esta maldición. Bueno, yo así lo veo como una maldición. Cuando Él dice: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo más profundo del mar. Imagínense qué aseveración tan fuerte hace nuestro Señor Jesucristo para aquellos que escandalizan. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y a educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos y los compara como lobos disfrazados de corderos. Imagínense ustedes cuando uno como padre de familia escandaliza a nuestros hijos por llegar borracho o por golpear a nuestra esposa o por cualquier otra situación. No quisiera hablar de situaciones más escandalosas, ¿no? Pero creo que todos las conocemos. Imagínense nada más el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos y sobre todo, ¿no? Cómo estamos impregnando su subconsciente de estos actos escandalosos que nosotros realizamos y que muchas veces pues ellos los están viendo. Y ahora sí, como decía mi abuelita, dice: y todavía los haces a la luz del día para que todo el mundo se entere, o es más, todavía hay algunos que por ahí los andan presumiendo. Dice: el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, llámese gobernantes, llámense, bueno, no quiero decir nombres, o también por la moda o por la opinión de otros. Así se hacen culpables de escándalo
quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. Esto lo dijo el Papa Pío XII en un mensaje radiofónico el 1 de junio de 1941. Está un poquito fuerte, pero bueno, ahí se nos queda para meditarlo. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 1. Y bueno, también nos habla, ¿verdad?, del respeto que debemos de tener de la salud, del cuidado. De eso nos hablan los numerales 22, 88, 89 y 90. Esos ya se los dejo ahí de tarea para que ustedes los lean. Bueno, nada más un poquito del 22:90. Dice, la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos. ¿Por qué? Porque muchas veces abusamos, por ejemplo, de la comida, del alcohol, del tabaco, de los depresivos, de las medicinas. Y bueno, complementa aquí este numeral diciendo que quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad, de manejar mal, ¿sí?, ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. En tiempos pasados, dice, se recurrió de modo ordinario también a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley del orden. Con frecuencia, sin protesta de los pastores de la iglesia, que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió inclusive a los clérigos a derramar sangre. En tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público, ni conforme a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y por sus verdugos. Y bueno, de esto pues tenemos toda nuestra historia llena de estos testimonios, ¿no? También se nos habla del respeto que debemos de tener por los difuntos. El numeral 22:99 nos dice: a los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos con dignidad y en paz. Deben de ser ayudados con la oración de sus familiares, los cuales los cuidarán en el tiempo en que pues estén enfermos, y tener cuidado de que reciban todos los sacramentos, todos los auxilios espirituales para que tengan ese encuentro con el Dios vivo. También se nos habla en el numeral 2300 sobre los cuerpos de los difuntos,
que estos deben de ser tratados con respeto y caridad en la fe y en la esperanza de la resurrección. Debemos de enterrar a los muertos en una obra de misericordia corporal, como lo hacía ya aquel gran Tobías, ¿no? Está en el libro de Tobías, capítulo 1, verso 16-18. Dice que honra a los hijos de Dios porque sabemos, ¿verdad?, que somos templos del Espíritu Santo. De ahí, pues nos habla un poquito aquí de la autopsia y de la iglesia, que pues ahora ya permite la incineración, cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Y pasamos al último punto de este mandamiento, que nos habla sobre la necesidad que tenemos de la paz. Recordando el precepto no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. Yo el otro día les comentaba que nosotros los cristianos no tenemos derecho a enojarnos, a montar en cólera, porque cuando montamos en cólera de veras, híjole, no hacemos cosas desastrosas. Y es algo que debemos de pedir todos los días. La ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito, pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia, dice Santo Tomás de Aquino. Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad y es pecado mortal. El Señor dice: todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal de Dios. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Y termina con el numeral 2304, que nos dice: el respeto y el desarrollo de la vida humana exige la paz. La paz, recordemos que no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos. La práctica asidua de la fraternidad es la tranquilidad del orden. Y esto, pues imagínense, lo dice San Agustín, ¿sí? La práctica asidua de la fraternidad es la tranquilidad del orden. Y bueno, con esto terminamos el quinto mandamiento. Pasamos al sexto, que nos dice: no cometerás adulterio. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 27-28 nos dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Luego el numeral 23:31 nos dice que Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión universal. Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya. Hombre y mujer los creó y nos dijo:
creced y multiplicaos. El día en que Dios crea al hombre, lo hizo a imagen de Dios, los creó varón y hombre, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Ahora el numeral 23:32 nos habla de la sexualidad. Dice que ésta abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual, la diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Eso es muy importante, ¿no? Porque es parte, ¿verdad?, primordial en la armonía de la pareja humana, y esa complementariedad que nos habla aquí el numeral, pues es una necesidad, porque este es un apoyo mutuo que nos damos del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Por eso dice el numeral 23:34, creando al hombre, varón y mujer, Dios les da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona, y esto se aplica pues en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Por eso es que no debe de haber desigualdades ni diferencias. Tanto el hombre como la mujer somos totalmente iguales. Nos dice aquí el numeral 23:35, cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad de nuestro Creador. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De esta unión proceden todas las generaciones humanas. No hay otra manera, y creo que en esto pues no hay nada que explicar. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña nos interpreta de una manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y esto, qué triste, ¿verdad?, que en la cultura actual se nos olvida, ¿no? Pensamos que la solución va a ser el divorcio, ¿no? Cuando no, pues se justifican con que no se entienden las parejas, ¿no? Se les hace fácil decir, pues tú por tu lado y yo por el mío, y nos repartimos a los hijos, ¿no? Cuando el Señor Jesús fue muy claro cuando Él nos dijo, el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y si usted no lo cree, puede leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 6. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Fíjense qué importante es esto, porque aquí nos va a hablar de un punto que a veces, pues, como que no le ponemos nada de interés: la vocación a la castidad.
El numeral 23:37 nos dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Y creo que esto lo entendemos, ¿no? Porque cuando un hombre o una mujer están desintegrados, ¿sí?, espiritualmente, corporalmente, son un caos. Y es allí cuando se presentan con más facilidad las enfermedades, la depresión y todos los males sabidos y por haber. Por eso dice, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Claro, ¿no? Cuando hay una unión pues estrecha, o como le dijéramos fuerte, ¿no? Más bien, ¿no? Más fuerte entre el hombre y la mujer en un matrimonio, pues imagínense, somos plenamente felices y no hay nada que ensombrezca la felicidad o la unidad de ese matrimonio. Fíjense lo que nos dice aquí adelantito. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don, ¿sí? ¿Qué es la virtud? Ya lo hemos dicho en alguna vez, ¿no? Pero la virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Pero también este es un don que Dios concede al hombre y a la mujer para que vivan y actúen como hijos de Dios. Pero ¿cuál ha sido el problema del hombre actualmente? Y bueno, desde hace muchos años, ¿verdad? Es que esto no lo sabemos pedir. Esa virtud de la castidad debemos de pedírsela a Dios siempre, siempre. Pero somos todo lo contrario, porque siempre le damos rienda suelta a nuestras pasiones. Siempre pensamos o creemos que el relacionarnos sexualmente con el sexo femenino, ¿verdad?, nos va a hacer felices plenamente, ¿no? Y hay quienes por eso pues llegan a tener hasta 2 mujeres o algo más, ¿no? Sin darse cuenta que allí hay una, como dijéramos, se tergiversa, ¿verdad?, lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Y fíjense aquí lo que nos dice el numeral 23:38. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de la vida y del amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar, no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. ¿Por qué? Porque hay unidad en ella. Y cuando hay unidad en ella, pues no queremos, ¿verdad?, que esto se fracture. Por eso dice, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí mismo, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace un desgraciado, ¿sí? Y si no lo quieren creer, pues fíjense, les voy a leer aquí un poquito de lo que nos dice San Agustín en sus confesiones, porque pues esto desgraciadamente es algo que ha acompañado al hombre de todos los tiempos. Si alguien quiere después conseguir este librito, yo se los recomiendo. Son las confesiones de San Agustín. Y esto que yo ahorita les voy a leer está en la página 111. Pongan atención. Y me decía a mí mismo, fíjense lo que dice San Agustín, si fuéramos inmortales y viviéramos en una continua fiesta de placeres carnales sin temor de perderlos,
¿No seríamos acaso felices? ¿Qué otra cosa podríamos buscar? Ignoraba yo que pensar de este modo era mi mayor miseria. Ciego y hundido, no podía concebir la luz de la honestidad y la belleza que no se ven con el ojo carnal, sino solamente con la mirada interior. Este es el caso de la castidad. No la vemos, con este ojo no la vemos. Tenemos que verla con el ojo interior. Dice, ni consideraba, ¿sí?, mísero de mí, de qué fuente manaba el contento con que conversaba con mis amigos, aún sobre estas cosas sórdidas, ni que me era imposible vivir feliz sin amigos, ni siquiera en el sentido de afluencia carnal que la felicidad tenía entonces para mí. Pues a estos amigos los amaba, yo sin sombra de interés, y sentía que de este modo me amaban también ellos a mí. ¿Sí? Oh tortuosos caminos, dice San Agustín, malhaya el alma temeraria que se imaginó que alejándose de ti puede conseguir algo mejor. Se vuelve y se revuelve de un lado para otro, hacia la espalda y boca abajo, y todo le es duro, pues la única quietud eres tú, y tú estás ahí, Señor, para librarnos de nuestros descarríos y reducirnos a tu camino. Nos consuelas y nos dices, vamos, yo os llevaré en peso, os conduciré hasta el fin y allí los haré libres. Qué hermoso, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando nosotros no le hacemos caso a Dios, por eso lo decía aquí en numeral nos volvemos unos desgraciados. Y bueno, pues ahí queda para, pues, meditación de cada uno. Luego continúa diciendo, nos dice, la dignidad del hombre requiere en efecto que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde adentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de una mera coacción externa. Esto es algo que nosotros debemos desear, debemos querer, debemos hacer y tenemos que poner el máximo de nuestro esfuerzo para lograrlo, porque de lo contrario nos volveremos esclavos de nuestras pasiones, de veras. Y esto es algo que no hemos querido entender, pero hoy podríamos poner 1000 ejemplos, y no quisiera decir nombres de nadie, ¿sí? Pero tenemos 1000 ejemplos. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se abandona a sus pasiones, ¿qué pasa? Se vuelve lo que leíamos la vez pasada en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18, ¿no? Donde le damos cabida a la inmundicia, le damos cabida a la concupiscencia, ¿sí? Y nos alejamos de aquella realidad a la cual nos lleva la castidad, a la de vivir como hijos de Dios, a la de vivir como hijos de un Padre Dios, de un hermano que es Jesucristo y de un templo vivo, ¿sí?, del Espíritu Santo. Por eso es importante, ¿verdad?, que esto sea una decisión personal y que en ningún momento, ¿verdad?, haya una coacción, ¿no? Por eso dice, el hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de sus pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Pues que si tengo necesidad para empezar de reprimirme de esos deseos insanos, ¿sí?, de esas relaciones sexuales y que yo sé que son enfermizas, tengo que hacerlo, ¿sí? Por eso es que dice aquí, ¿verdad?, tiene que procurarse con eficacia y habilidad
todos los medios adecuados. Y claro, hay cosas que nos ayudan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, decíamos la oración, la adoración, la Sagrada Eucaristía. Por eso yo les invito a que lean las Confesiones de San Agustín, porque San Agustín aquí nos deja un camino para poder trascender esto, que pues no es fácil. Pasamos al siguiente numeral mejor. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner los medios para ello: el conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. Por eso es que la oración no es nada más cuando yo quiera, cuando yo tenga tiempo, cuando yo tenga ganas. No, debemos de ser fieles a la oración, porque de allí vamos a obtener la fuente de la fortaleza para vencer todas estas inclinaciones que hablábamos. Y fíjense cómo lo resume San Agustín. Dice: la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido cuando nos dispersábamos por nuestras bajas pasiones. Híjole, hermano, más claro ni el agua. Dice: la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Y esto está en el numeral 2341 del Catecismo de la Iglesia. Luego el siguiente numeral nos dice que el dominio de sí es una obra para toda la vida, ¿sí? Eso no nada más es cuando estamos jóvenes, ¿no? Porque a veces hay algunos que piensan que cuando llegan a una edad de 60, 65 años, 70, y digo esa edad porque es la que yo tengo, ¿sí? Piensan que ya esto en automático se les va a quitar. Y quiero decirles que no. Es cuando se vive una realidad más cruda, y es cuando aparecen otros achaques por ahí, que mejor eso lo dejamos para otro tema. Dice: nunca se le considerará adquirida de una vez para siempre, ¿sí? Tenemos que ser vigilantes en esto, y por eso nos dice que supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, ¿sí? Yo creo que ahí dejamos nuestro tema y le continuamos en el siguiente video. Todavía nos quedan pues otros mandamientos y no quiero apresurarme, quiero que los vayamos estudiando, pues aunque sea un poquito, ¿verdad?, para entenderlos y para vivirlos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.